Alberto, a ver, esta es, si no me equivoco, tu segunda publicación. El Sí. primero fue un poemario, Ajá. ahora No, has vuelto con cuentos a tajo limpio. De alguna manera tú me contabas que te sacaste el corcho, te sacaste la piedra del zapato al publicar este libro de cuentos. ¿Por qué? bueno, yo había empezado a trabajar mis cuentos tratando de que sean cada vez más compactos, menos palabras, y me estaba entrenando, ¿no? De repente las 500 me resultaban muy largas, probé con 300, 200 y fui bajando hasta que poco a poco le encontré el tiro y saqué una serie de cuentos y otra serie de cuentos. Y luego tenías que encontrarles casa, ¿no? Tenías que encontrarles libro. Porque es así. No los puedes dejar prófugos ni sueltos. Ujú. Si no se fosilizan en ti y se quedan contigo demasiado tiempo. Y la idea es que tengan vida. Y me enteré de un concurso que se llama Lucha Libre, porque el 2011 yo lo cubrí y quise participar. Y era perfecto porque me proponía ahí mismo una historia. Tenía que Y ganaste, entrenarme. ganaste ese certamen. Sí. Tenía que entrenarme para ser breve sobre escenario, y con una máscara, y con ruido, y con performance, y en acto, y hacerlo cada vez más riguroso, y la verdad que fue intenso, y me entendí como Rocky. Cada vez escribir con 3 elementos, con música, breve, en 5 minutos, contundente, y así comencé a desarrollar para mí un ejercicio de creatividad, un ejercicio para mantenerse en la forma de pensamiento divergente. Ujú. Y después de ganar el concurso, ya tenía mi puesto el libro y aparecieron otras series de cuentos. Y lo raro era que estas series buscaban replantear algunos mitos, algunas historias y, y dar por ahí unas claves encriptadas, ¿no? Entonces tenemos el mito de Babel, que viene acompañándonos con el buen oficio de las manzanas. Por ejemplo, las manzanas son una fruta extraordinaria y me han salvado de muchas cosas y me han dado mucha lucidez. Entonces narramos la historia de un tiempo paralelo en el que las manzanas eran todo. Las manzanas eran el intercambio, eran el alimento, eran el goce de la ruptura, la sabiduría, la creatividad y sobre todo la semilla del hombre. Interesante. En una reseña que hizo hace poco Gianfranco Ereña, él señala algo que tú acabas de mencionar acerca del lenguaje conciso, breve, pero certero, eh, una narrativa que es la que estás usando en estos cuentos que acabas de publicar. Eh, ¿Cuál es la relación que tiene la narrativa del cuento para ti con tu anterior publicación, que fue un poemario? Porque hasta hace poco yo te consideraba más un autor de poemas, más que todo, ¿no? Bueno, eso no se ha ido, ¿no? Sigo escribiendo poesía. Sigo Ujú. haciendo poesía y de hecho tengo mi próximo poemario. Digamos que lo he sacado de la pose de maceración para volverlo a trabajar por última vez y listo. Porque ya creo que es tiempo de sacarlo y que no se me fosilice. Entonces, lo que me vincula en tanto escritura de poesía como escritura de cuento es que creo que uno solo tiene el momento de escribir las palabras precisas. Uno solo puede dedicarse a las palabras precisas. No hay tiempo para divagar a menos que sea un recurso, a menos que sea algo divergente, a menos que ese sea un estilo o una voz de un personaje, pero por lo general yo creo que uno tiene poco tiempo y muchas cosas que decir. Entonces tienes que ser contundente, preciso y decirlo de forma lúcida, creativa e interesante. Y eso es lo que de alguna forma vincula a Tajo Limpio con la poesía, porque la poesía me dio esa contundencia y a lo largo de mis poemas también hay historias, pero las Ujú. historias fluyen a través de las imágenes, en cambio acá es al revés, las imágenes alimentan las historias. Alberto, vamos desmitificando algunas creencias. En el mundo literario, no sé si te habrá pasado esto, pero te lo digo como experiencia propia. eh, Muchos escritores, incluso gente que ha publicado, me dice: no publiques primero, o que tus obras, una de las primeras, no sea un libro de cuentos, porque las editoriales no aceptan libros de cuentos a menos que sea de un autor consagrado.
preferible de repente empezar con una novela, ¿no? ¿Qué tanto de cierto es esto para ti, ¿no? Por eso te decía al principio, desmitificando un poco, ¿no? ¿Qué tiene de cierto esto? ¿Cómo lo has podido sentir tú? ¿Cuál es tu relación con el mundo editorial? ¿Tu relación al momento de querer publicar algo? Y tu acercamiento con Mesa Redonda, que es finalmente quien te publica este cuento. Bueno, yo creo que independientemente del género al que te hayas dedicado o el que creas que es el tuyo, o el que estés más presto a producir, uno tiene que publicar lo que siente que está bueno, con lo que se siente seguro, con lo que siente que es honesto y con lo que siente que ha logrado algo, con lo que puede decirle cosas a la gente, encriptadas o explícitas. Esto es un mecanismo de narración, un acto de comunicación, algo que no puede nacer de algo impuesto, tiene que nacer de la honestidad. Y si tú consideras tu trabajo honesto y logrado, sea lo que sea, tienes el derecho de ofrecerlo. Y, y, y tienes también el derecho de tener una respuesta concreta, ¿no? Y honesta también, de parte de las editoriales. Entonces, empieces por poesía, por cuento, por novela, lo fundamental es que tengas un buen aparato detrás, un editor que se compromete y se case con tu libro, como tú te has casado con él. Porque esto es como unas nupcias. Porque hace poco se la hice a Alberto Fuguet y a Fernando Ampuero. Y te la hago a ti ahora, porque tú también eres un escritor. ¿Cómo haces para escribir? Cuando te digo cómo haces para escribir, te lo digo porque en mi experiencia, y en la tuya, y en la de Fernando, y en la de Alberto, todos tenemos un trabajo alimentario, como diría Ampuero, ¿no? En mi caso es el periodismo. Y muchas veces para escribir pues no tenemos tiempo, ¿no? Y sin embargo el escribir nos surge, ¿no? Es algo que es una actividad que no podemos dejar pasar y en algún momento tenemos que llegar a hacerla. ¿Cómo haces tú con tu tiempo? ¿En qué momento escribes? ¿No? ¿En qué momento te invade la necesidad de vaciar todas esas ideas que tienes al papel o al ordenador en este caso, ¿no? Bueno, en realidad el inconsciente siempre está escribiendo por nosotros, porque la escritura, bueno, eso lo comentan neurólogos, también Jorge siempre dice lo mismo, Jorge Lava, que la escritura en realidad ocurre mucho antes. El inconsciente siempre se alimenta de cosas, tu trabajo alimentario te va a proveer también de cosas, la vida te está proveyendo de cosas, tus relaciones te están proveyendo de cosas. Cada paso que das es un elemento para una historia, para una posible historia. Entonces tú todo el tiempo estás alimentándote narrativamente, poéticamente, de una vida simulada que pasa por también el inconsciente. Entonces uno escribe todo el tiempo, pero ahora plasmar eso y ponerlo en un concepto, en un engranaje ya, digamos, un libro, ahí sí pues hay un gran problema con el tiempo, ¿no? Usualmente usamos un tiempo marginal, pero ahora felizmente tengo la chance de disponer de mi tiempo y dedicarle o en la mañana muy temprano o en la noche muy tarde. El tiempo marginal, pero el mejor, porque en la noche la sonoridad de las cosas es distinta y puede darte un buen texto, y en la mañana la lucidez de las ideas están en su estado más fresco y el pensamiento está en su estado más explosivo y más ferviente. Entonces tienes la chance de escribir mucho o leer también. Entonces ahora que me dedico a la fotografía, a la edición de libros digitales y a dar servicios periodísticos en una empresa con un proyecto muy bacán que es una revista para los distritos, cada distrito con una publicación particular, pues tengo
la maravillosa virtud de arreglar mis 24 horas como mejor me convenga. Y depende, si estoy en un ciclo de productividad o de un ciclo de producción, mejor dicho, pues si tengo horarios fijos, ¿no? Tengo horarios para escribir y para editar y para leer. Y no salgo de no salgo de ese círculo, escribo, corrijo y leo. Así es, porque estoy en un ciclo de producción. Cuando estoy en un ciclo de edición es otra cosa. Cuando estoy en un ciclo de maceración es otra cosa. Porque ahí escribo poco y leo más. Porque claro, uno no puede publicar lo que ha escrito recién, ¿no? Primero hablar de sus cajones, que tenía 7 cajones, y los iba subiendo, bajando de nivel según cómo sintiese el trabajo. O por último los desechaba. Yo sí desecho poco, porque tampoco soy tan productivo, ¿no? Produzco y atesoro mucho y corrijo un montón. Porque soy un poco mediático de eso. Para lograr un tajo limpio hay que tener esa manía. Y la poesía es igual también. La macero mucho y tengo el mismo sistema con los cajones. Y la verdad que escribir es perfectamente posible si además crees que el tiempo es relativo y curvo, ¿no? Porque si aprovechas una mañana, en realidad ganas tiempo. Y la siguiente mañana va a durar 2 veces más. Si aprovechas una noche, si tienes un buen descanso, una buena alimentación, que influye un montón. Para mí influye un montón. Por ejemplo, yo he desterrado la bohemia fácil, por decirlo así, y no bebo, me muevo en bicicleta. Y al moverme en bicicleta siento que mi actividad cerebral está moviéndose también. He cambiado el estático móvil de una combi o de un auto por el dinamismo de la bicicleta. Y es otra cosa, eso es un ejercicio para la mente, un ejercicio para el cuerpo, un ejercicio para la tolerancia también, porque hay mucho salvaje suelto. Y un ejercicio para la vida también, porque ya no necesito hacer deportes de aventura, ¿no? La calle es un deporte de aventura sobre ruedas, sobre 2 ruedas sanas. La calle es una selva de cemento. Sí, es una selva de fieras, oye, qué horrible. Pero bueno, ahí está el encanto. Y ahí están las historias también, También, ¿cierto? sí.